Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de espectadores, mucho más que espectadores. Estamos llegando ya casi al final de este ciclo, de este primer ciclo de nuestro programa, hoy con una invitada muy especial, Lucía Adúriz, gran actriz, talentosísima, que además tiene una multiplicidad de obras en cartel en este momento y con muchísimos proyectos para el 2026. Así que en un ratito nada más estaremos conversando con Lucía Adúriz. Pero antes... Saludo a mis queridos compañeros, el maestro Jorge Dubati. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy feliz de estar en Espectadores y con muchas ganas de empezar a hacer un balance de lo que fue este año, que a pesar de todas las dificultades y del desastre que es el gobierno actual, sin embargo el teatro se ha abierto camino. Por supuesto, también mucha expectativa para ver qué va a pasar con el teatro en el verano. Y tanto en Buenos Aires como en Mar del Plata y también en Carlos Paz. Así es, Jorge. Bueno, saludamos a Nora Elías Ormani. Hola, Nora, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo muy bien y bueno, también como decía Jorge, mucho para contar de este año, seguramente en el próximo programa en nuestro balance, porque también el teatro para niños en toda su etapa más floreciente, que fueron las vacaciones de invierno, bueno, apareció con más fuerza que nunca y a pesar del contexto, y entonces mucho para contar, un año muy intenso y este programa que nos une, que nos ha dado tantas satisfacciones. Así es, Nora. Y saludamos a Grisi Santomauro. Grisi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy entusiasmada con la entrevista que se viene y también hablando de balances y de finalización casi de año, también ha habido muchísimo de danza, nos ha visitado dos veces Marianela Núñez, el ballet del Teatro San Martín también nos ha dado enormes alegrías, la danza independiente, la verdad que es increíble que dentro de este contexto tan difícil, pero tan difícil como el teatro emerge y nos llena de ficción y nos llena el alma y nos sostiene, ¿no? Así que, bueno, muy feliz de estar acá. Bueno, y como adelantaron Jorge, Noralí y Grisi, en nuestro próximo programa vamos a tener ese resumen del año y haremos un repaso de algunos momentos, de algunas de las entrevistas que hemos tenido. Estamos muy contentos y agradecidos porque hemos tenido un desfile de nombres talentosos, prestigiosos. Realmente nuestros entrevistados han sido uno de los puntales de este programa. Vamos a hacer un corte muy breve y lo prometido es deuda. Vamos a conversar con Lucía Adúriz. Bueno, y como lo adelantamos en nuestro primer bloque, en la apertura de este programa, tenemos una gran invitada, alguien a quien queremos, respetamos y admiramos muchísimo, que es Lucía Adúriz. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida a Qué espectadores, mucho hermosa más que espectadores. presentación. Qué hermosa presentación. Muchas gracias. Encantada de estar acá. Bueno, la verdad que es un gusto tenerte. Iba a empezar a enumerar los espectáculos que tenés actualmente en cartel o los que hiciste durante el último año, pero son tantos que tengo miedo que se nos acabe el programa. Es verdad. Una actividad muy intensa. Una actividad muy intensa. Ha sido un año muy, muy intenso. Pero por suerte me siento muy privilegiada y muy agradecida de tener tantas bandas de compañeros de ruta, de tablas. La verdad que Ujú. es una alegría. Y eso en este momento del oficio también es un privilegio enorme tener tantas obras que gocen de buena salud, que la gente venga, les guste, con tantos lindos comentarios. Así es, y con tantos públicos, tantos espectadores diferentes, ¿no? A partir de cada propuesta. Bueno, Lucía, comienzo preguntándote, estamos, como vos sabés, con Jorge Dubati, Noralia Sormani, Grisi Santomauro, y mi primera pregunta tiene que ver con Quien sea llega tarde, este espectáculo profundo, sensible, distópico y a la vez amoroso
que nos ofrecen en el Teatro Picadero. Compartís la escena con Naila Pose y que tiene toda el ADN, toda la esencia del grupo La Zaranda, que también seguimos, admiramos y respetamos. Contanos un poquito sobre Quien sea llega tarde. Bueno, sí, tal cual. A mí me pasa que cuando me llega la propuesta de hacer Quien sea llega tarde a través de Sebastián Blutrach, que es el productor del Picadero, a mí me pasa también que Saranda para mí es un grupo que he seguido mucho, que admiro, que he seguido su recorrido, que, que pienso un poco que haber visto sus espectáculos un poco ha sido la fragua de mi imaginación como actriz y de lo que creo que el teatro puede en este mundo, como si estuvieran ahí condensadas las fuerzas de lo que puede el teatro. Así que fue una invitación casi de ensueño a participar y a compartir imaginario con esas bestias, también a develar sus secretos, a ver cómo es que arman eso que después una ve sobre el escenario, digo, bueno, ¿cómo serán sus artilugios, sus procedimientos? El espectáculo tuvo varias características extraordinarias para cómo trabaja la zaranda. En principio, ellos han contado muchas veces en sus entrevistas y en cómo explican sus procesos creativos. Ellos en general lo último que hacen es arribar al texto, a la dramaturgia en letra, digamos. O sea, lo último que se aprende y se añade a la escena es el texto. Primero hacen todo un recorrido de descubrir el espacio, la relación con los objetos, la relación con los compañeros en escena, y lo último que llega en la superficie es el texto, que es como el último que porta una información que es importante, digamos, para la creación de Saranda. Y en Quien sea llega tarde, la particularidad es que como teníamos solamente un mes para montarlo, porque ellos vinieron especialmente a trabajar este material, se nos dio el texto de antemano y lo aprendimos primero, o sea, lo primero que teníamos en realidad era la pista de la dramaturgia. Entonces ahí fue un desafío enorme porque hubo que salir a construir la escena ya con una información que está plagada de pistas y de signos que a veces no son tan convenientes para seguir, sino que hay que tener otras intuiciones que funcionan por debajo, pero bueno, el primer esqueleto o el primer andamio que nos iba a sostener en esos descubrimientos era el texto. Así que bueno, fue entrar también a los machetazos, porque amén de que teníamos poco tiempo, que íbamos todos los días, ensayar un espectáculo todos los días es intenso, porque en general una necesita algún día libre para que también la información caiga, el cuerpo repose. Si no, una se atora de revelaciones y te empezás a confundir y todo lo que empieza a ser material de hallazgo y que decís, bueno, esto sirve para repetir, esto no, se te empieza a poner difuso cuando es tanta el ritmo de trabajo. Pero bueno, aún así con esas condiciones, el encuentro fue muy gozoso, de mucha concentración. También es un espectáculo para quienes lo hayan visto, que vieron que tiene una atmósfera pesada y que requiere entrar, bueno, en un tono físico y de conexión como con zonas de evocación que imagínense, estábamos 4 o 5 horas en la oscuridad total del picadero, una mañana metiéndonos en esas densidades. Entonces tuvimos todo tipo de momentos de explosión emocional, de angustias, de risas, de alegrías por encontrar lo que el teatro da. Ellos dicen siempre mucho eso, que el teatro aparece, el teatro se revela y cuando el teatro aparece hay que seguirlo. Pero en esa búsqueda de ir a buscar el teatro, eso, eran muchas horas de estar ahí a tientas, un poco como el espectáculo mismo, que son estas dos mujeres que salen en la oscuridad a tientas buscando algo. El proceso creativo fue idéntico. Pero creo que dimos con un resultado que nos pone contentas. A mí, en lo particular, trabajar con ellos fue muy emocionante. Ellos traen como un caudal de referencias de su cultura, vieron algo de la Semana Santa del sur de España, esas procesiones. Eh, yo soy muy fan de ver esas procesiones, yo las veo en vivo por YouTube, la Semana Santa sevillana.
y de pronto me entero que Paco de la Zaranda fue el que hace el chicotazo cuando suben las imágenes, que es como si fuese el guía de la imagen. Y me explicó todos unos secretos, qué es lo que se dicen abajo de los tipos que están agarrando la Buenísimo. imagen, me contó cosas de eso, me lo imitó y me dijo, mira, esto es lo que hago el chicotazo, digo, todos por igual, valiente, con ella al cielo, no sé. Entonces era una cosa que se te ponen los pelos de punta y que no, y que esa felicidad de compartir esas referencias y ellos también nutriéndose de las referencias nuestras, que bueno, acá quizás entro como en otra zona de la conversación, pero yo creo que hay algo del mundo zaranda que es muy porteño, somos muy parecidos, muy similares como algo de cómo está construido el imaginario, como esa cosa de quienes no tienen nada y que tienen todo, porque no tienen nada, como la alegría de los nadie. Entonces, bueno, eso también hizo fácil todas estas adversidades de producción que teníamos. Y eso, y creo que hemos dado con un espectáculo que es muy difícil de hacer. Para mí como actriz es uno de los espectáculos que más desafío me ha representado. Las funciones son todo una apuesta de cuerpo y de sensibilidad que tiene su desafío, su goce, pero también bueno, muchas preguntas. Le paso la posta al maestro Jorge Duati. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, te escuchamos hablar, Lucía, con muchísimo interés, tus observaciones, tu inteligencia de artista investigadora, además de una actriz excepcional. A mí me gustaría que nos cuentes un poquito de tu historia. ¿Cómo descubriste que ibas a ser actriz o que te interesaba el trabajo de actuación y cómo fueron los primeros pasos, ¿no? No sé, en relación a acontecimientos, maestros y maestras, no sé, ¿cómo te Mm. diste cuenta que ibas a ser actriz? Fue muy loco porque eh, el teatro siempre estuvo mucho en circulación en mi casa, en mi familia. Mis padres eran ambos profesores en letras, muy amantes del teatro, e íbamos mucho en la medida que podíamos porque ambos docentes, siempre fuimos una familia muy trabajadora, pero yo tuve la suerte, cuando era chica había muchos programas de teatro, el Teatro San Martín daba unas producciones espectaculares por 2 mangos. Que estaban realmente abiertas y al alcance de los trabajadores. Entonces siempre fui espectadora desde muy chiquita, pero nunca se me cruzaba la idea de que eso fuera algo mío propio. Eh, y resulta que cuando estaba en el último año de secundaria, mi papá era profesor del colegio donde yo iba y él daba un taller de teatro en ese colegio. eh, que era más de puesta en escena, o sea, se elegía una obra y se montaba durante todo el año y después la mostrabas a todo el colegio, que era un acontecimiento total. El colegio se paraba íntegro para ir a ver la obra de Aduris, porque era un goce enorme. El colegio era la Escuela Argentina Modelo, un colegio muy conservador y bueno, como con inquietudes que poco tenían que ver como con el mundo artístico, y mi papá siempre llevó esas propuestas, entonces era como una especie de aire fresco total también para ese mundo. Eh, y yo fui a todas las puestas que hizo mi papá desde chiquita a ver qué pasaba. Entonces ya había algo de ese mundo de un teloncito de pana rojo que se abría con una roldana que hacía ruido, y ahí veías al primer personaje que entraba y decía, y entonces ya todo eso me parece que fue formando como un caldo en donde estaba ahí nomás la posibilidad. Cuando me anoto en el taller de teatro con mi papá, la primera obra que hicimos fue Esperando la carroza, que a mí me tocó hacer de Mamá Cora, eh, que me divertí muchísimo. Yo quería ser de Elvira, por supuesto, pero todos dijeron, Lucía es Mamá Cora. Y al siguiente año hicimos Fausto de Marlowe, otra cosa totalmente. Y yo hice de Mefistófeles con una capa, y era como un diablo. Bueno, todo muy gozoso. Eh,
En paralelo, yo pensaba que iba a hacer después del secundario, no tenía ni idea. O sea, sí sabía que había algo de las letras que me interesaban más que los números, porque con los números no me llevé nunca bien. Y fue mi cuñada, la mujer de mi hermano Isidro, que me dijo, se estudia teatro en facultades, o sea, uno puede hacer eh, una carrera de actor y actriz. Yo dije, ¿y será? Puede ser. Y me mandé, hubo como una cosa de, bueno, sí, como un llamado interior de decir, bueno, es por acá. Y me anoté en la EMAD y en la UNA, en su momento era el IUNA. El IUNA había que hacer un curso de ingreso larguísimo, imposible, y yo me apichoné, me aterré y dije no, y fui solo a la EMAD, que era re difícil porque eran solo pruebas eliminatorias, o sea, era el todo por el todo. Y entré y tuve la suerte enorme de que mi primer maestro en la EMAD fue Ciro Sorsoli. Tuve 2 años con él y con Héctor Vicon, que quizás lo recuerden, que era un tipo que sabía muchísimo de La Noche en Vela, de ese grupo, un maestro espectacular. Y tuve esos 2 primeros años con ellos. Después tuve a José Cáceres, que también fue un gran maestro, y después a Manuel Longueira y a Antonio Célico en el final de la carrera. Eh, y ahí terminé el colegio y mi papá fallece, terminé la EMAD, muere mi viejo, y ahí fue una desolación total, no tenía ni idea, porque también yo hice la EMAD en una época en donde no había un lugar como actriz para ir a pedir trabajo. Una salía con su título en la mano y decías, ¿y ahora qué hago? Si no me junto con otra gente a hacer teatro, no lo haré nunca, porque no había castings, no había redes sociales. Había como unas informaciones que te decían, no, tenés que ir al subsuelo de San Martín a dejar tu currículum o a tal lado, pero eran cosas que estaban muy lejanas al acceso general. Eh, y en ese momento me llama Manuel Longueira, que fue mi profesor en la EMAD, y me dice, estoy haciendo un espectáculo con Julio Cardoso, muy querido también Julio, que se llama Islas de la Memoria, un trabajo sobre Malvinas. Y dice, y necesitamos una actriz que hable inglés. Y Manuel se acordaba que yo hablaba inglés por mi paso por el colegio este que fui. Eh, y quedé en ese espectáculo y ahí arrancó un camino hermoso que por suerte no paró nunca. Ese espectáculo se fue de gira por incontables lugares, fue muy emocionante porque además contábamos historias de combatientes reales, algunos que ya fallecieron y otros que no. Conocimos a los combatientes vivos que contábamos sus historias. Bueno, fue un espectáculo muy poderoso. Y después de eso conocí a Mariela Asensio, que también fue un gran puntal en mi vida, y una gran compañera y maestra. Mariela, también una cosa que yo recuerdo con mucha generosidad y cariño, Mariela hacía audiciones abiertas para sus espectáculos. Ella publicaba en ese momento el Facebook empezaba y ella publicaba ahí, hago castings para mi obra. Hice un casting para su obra, no quedé, pasó el tiempo, una actriz se baja de una de sus obras y ella me llama y me dice, mira, te recuerdo de la audición, quisiera que estés en esta obra. Y ahí no paramos, también con Mariela hemos hecho, qué sé yo, como 5 obras juntas, que fue maravilloso. Y de ahí, gracias a Mariela, conocí a otro y después el otro, y a la vez seguí entrenando, hice el Sportivo Teatral, fui con Andrea Garrote, em, todo eso en paralelo a la vida misma, trabajar de lo que se pueda. Pero bueno, hubo, creo que fue con Islas de la Memoria, o sea, después de terminar la EMAD, como una conciencia de que era posible hacer del oficio la vida misma y que fuera sustento económico también, y creo que ese fue el momentito donde se dio la chispa. Lucía, y una más, y paso la posta a los compañeros y compañeras. Yo te quería preguntar por esta condición del actor, de la actriz en la contemporaneidad, que puede hacer espectáculos tan diferentes en el teatro, por ejemplo, en tu caso, no sé,
Pampa Escarlata, Saraos Uranistas, Quiero decir te amo, el espectáculo Quien sea llega tarde, etcétera. Pero además está la televisión, además está el cine, están las plataformas. Yo quería preguntarte cómo te llevas con ese ecosistema, si para vos es un ecosistema al que podés recurrir en todas sus formas, y si trabajás siempre con la misma caja de herramientas como actriz o una cosa es el cine, otra cosa es la tele, otra cosa es las distintas formas del teatro. El lenguaje audiovisual, sí, creo que tiene otra caja de herramientas, pero a mí lo que me pasa es que como nunca fui muy atenta al mundo de la audición para los audiovisuales, hubo muchos años que me dediqué solo a hacer teatro y ahí hay que ganar, creo que mucha hora vuelo y conocer mucha gente y practicar en el lenguaje como para estar en una gimnasia y después requiere de mucha disponibilidad horaria. A mí siempre me ha pasado que después de hacer mucho teatro me han llamado directamente para hacer algunas cosas, pero a las 4 de la tarde tenés que estar en el teatro porque tenés función, y yo siempre estoy funciones de jueves a domingo, de martes a domingo, entonces siempre eso fue un problema. Amén de que me parece también que al haber entrenado mucha musculatura en el teatro, como la caja de herramientas yo estoy segura que es otra, eh, hay algo de la cámara que todavía yo no lo agarro, no lo tengo. Yo creo que son otros dispositivos y otros trucos que la actuación tiene eh, frente a la cámara que en el teatro. En principio, lo primero que se me ocurre es un tema de foco. ¿Vieron? Como hay algo en el teatro en donde el foco está creado desde múltiples variables y direcciones, y un poco es el cuerpo del actor el que elige dónde se coloca el foco. En el cine hay un punto, me parece, ciego, en donde el foco lo sabe quien te está filmando. Entonces, cómo colocas la expresión con respecto a ese punto de vista, me parece de una dificultad y que debe requerir un entrenamiento enorme. Y yo, cuando veo actores o actrices que me gusta mucho su actuación en el audiovisual, me, me da mucha intriga de cómo hacen para lograr esos efectos. Pero sí, creo que son cajas de herramienta muy diferentes, muy diferentes. Lucía, hay un espectáculo precioso que también te cuenta, que es Quiero decir te amo. Y Grisi Santomauro te va a preguntar sobre esa preciosa propuesta que yo creo que vi a comienzos de este año también en el Picadero. Sí, yo quería preguntarte porque a mí es una obra que me fascinó, pero justamente por dónde parte. Digámosle al público que, bueno, son dos mujeres que se enamoran de un mismo hombre y que parten de algo muy singular, porque parten de formatos narrativos. Una escribe cartas, que es, bueno, la otra protagonista, que es Violeta Ortiz Berea, y Lucía Duris, que escribe su diario íntimo, ¿no? Pero claro, lo que ocurre con esto es que no lo están narrando a nadie, o sea, se narran ellas mismas. No te estás dirigiendo al público, Claro, son monólogos, no son diálogos, aunque en algún momento ustedes se interrelacionan, pero en general son monólogos. Y yo lo que quería trabajar, preguntar es cómo se trabaja eso, porque hay un tono, hay una energía, hay un tono que hay que encontrar que es propio de la narración, pero a su vez esto es teatro. Hace un ratito vos decías que Paco de la Zaranda decía que el teatro aparece, se revela, ¿no? ¿Cómo aparece ahí el teatro? Con el tono, la espera, ese cuerpo que está pero no está cuando está hablando la otra protagonista. Es dificilísimo. Y ustedes lo logran, pero maravillosamente. sí. Bueno, ¿cómo trabajaron eso? Está buenísimo, es muy elocuente la observación.
Y ahí un poco también lo linkeo con lo que decía Jorge antes, como es un segundo piso de la caja, como si dijeras, bueno, la caja de teatro, como que tenés que abrir otro piso y buscar en otro segundo lugar de tuerquitas. Eh, sí, hay algo de que es como estructuralmente muy diferente para componer el cuerpo actoral. El procedimiento de narrativa que tiene la obra de Mariano, como si tuviera capas. Em, Porque tal cual, al escribir, en el caso mío, que es un diario íntimo, es una mujer que se está narrando, pero para que la lea nadie, diferente a la de Violeta, que es una mujer que se narra a sí misma esperando que la lea alguien. Entonces todo lo que pone es en función de aquel que quiere que la lea. Entonces en el mío hay una especie de cabeza parlante que está escupiendo sus pareceres sobre un tema y de pronto dispara otro y cómo hace esas asociaciones, eh, que en el momento de construirlo, eh, para mí lo lindo del trabajo con Tenconi es que hay algo de esa observación eh, dicha de ese modo que no partió en el origen del trabajo. Digamos, simplemente el trabajo fue, te aprendés el monólogo, salís con el cuerpo y empezás a ver qué musculaturas, qué respiraciones, qué puntos de apoyo o de receptor puedes empezar a tener. Y después le empezamos a poner palabras al mecanismo, que eso me parece que es re poderoso en la actuación, como que hay algo de esa primera intuición que no tiene del todo conciencia de eso, que hace que se haga carne, que se hagan carne esas capas y esos niveles, en donde, por ejemplo, el personaje puede estar eh, diciendo una cosa porque escribe y se conecta con eso que escribe y entonces le pasa emocionalmente mientras lo dice, o qué pasa cuando la emoción va quizás en contra de eso que está diciendo porque un poco lo escribe porque lo escribe, pero en realidad le pasa otra cosa. Y cómo filtrar como esas informaciones para ponerlo humano también, porque si no, sí, es como eso, como una cabeza que habla, que sería otro procedimiento. Pero toda esa jugosidad la fuimos sacando también con mucho trabajo, mucha alegría sobre la dificultad y sobre encontrar la dificultad. Garrote siempre nos decía en las clases que el monólogo es como nadar en aguas abiertas, diferente a una pileta que vos te tiras y vas hasta y sabés dónde está la pared. Acá te tirás al agua a manotear y a cansarte a ver dónde encontrás una boya. Eh, y todo ese nado que tuvimos en las primeras pasadas de los monólogos fue arduo, porque eso también te sentís rarísima como actriz. Decir, bueno, estoy yo sola y mi alma diciendo cosas. Mi memoria y el cuerpo. Y cómo juntás esos pedazos, como cómo el golem se empieza a armar y empieza a tener sentido, tardó un tiempo, como que hay un primer momento en donde estás muy desconectada o te posás solo, por ejemplo, yo me di cuenta en esta caja de herramientas que hay algo que uso para mi construcción cuando me aproximo a un material que es lo sonoro. Como que hay algo que me gusta imaginar que habla de cierto modo sonoramente, como si tuviera ciertas inflexiones o si la voz está más arriba o más abajo, que también es intuitivo porque lo da lo que la época parece que está en el texto, como de qué época te da o qué clase social tiene o qué conexión con lo emocional o no. Y en un primer momento fue puramente sonoro y ahí te das cuenta que se te achica todo porque simplemente estar en esa no sale ningún brillo, pero cómo se empiezan entonces a combinar los distintos mecanismos, cómo eso sonoro de pronto en la obra de Mariano tiene para mí algo hermoso que es como si pudieses hacer mini homenajes, como decir, bueno, ¿qué melodramas vi yo? ¿O qué mujeres al borde de la locura del amor vi? Y entonces de pronto
decís, ah, acá soy Carmen Maura, no sé, o acá soy Sunset Boulevard en el momento en el que, ¿viste? Y esas pequeñas como recuerdos y referencias que van apareciendo, es lindo como imprimirlas un ratito y decir, bueno, acá juego un poco a esto, juego un poco lo otro. Y después que es un texto que es, cuya literatura es literatura, y hay algo del encuentro con decir literatura que abre lugares de sentido muy, muy poderosos. Es un texto que tiene una capacidad de hacer brotar lo emocional con mucha naturalidad. El tipo escribe así, ¿vieron? Como Mariano, para mí tiene algo de eso, en donde es como si armara una malla donde de pronto lo emocional ¡puf! Puede salir y coparlo todo, y donde de pronto la actuación se retira y casi que sale la actriz conmovida por eso que dijo, como si te Sí. escucharas y dijeras, ¡ay! O yo, por ejemplo, la escucho a Violeta cuando hace su monólogo del amor, no, y no hay función donde no me conmueva, donde la escucho hablar se me paran los pelos y digo, esto es belleza, es ella ahí parada, esa luz, diciendo, el amor es creer en algo, en un mundo que no cree en nada. Y una que ahí quiere salir con todo, ¿vieron? A Claro, bueno, gritar al al mundo, espectador al también le pasa espectador. eso, porque pasa por varios estados, por la risa, por la emoción, por el placer de abordar el tema del amor. Y respecto a la musicalidad, no solamente del texto, sino la música material de Ian Schiffer, que para mí es un protagonista más, es una cosa increíble cómo las acompaña a ustedes. Completamente. Para mí la música es un personaje Es más. Es una. determinante ahí, Sí, 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 sí. sí, 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 porque acompaña momentos en donde el texto y lo emocional salen hacia afuera, afloras, donde claro. repliega. A veces hay funciones donde él siente que tal cosa no, y hay algo que en el modo en que toca te lleva, te empuja, te sostiene, te espera. Amén, que hay algo de la inteligencia sonora, como si dijera, yo escucho la música y digo, es exactamente como si lo que están diciendo. No sé si es una sugestión, pero ya hay un punto en donde escuchás el sonido de las armonías que compone y decís, eso sugiere lo mismo que lo que ellas están transitando. Sí, eso es Sí, maravilloso. sí, sí, es extraordinario eso en la obra. Gracias, Grise. No, no, de nada, no. Yo Usted, tengo la verdad de, que a mí me rompió la cabeza esa obra, me rompió la cabeza. Qué lindo. yo tengo de mi parte una última pregunta para hacerle a Lucía y que tiene que ver con la música, del tango a la cumbia, de la cumbia al tango y cómo ese lenguaje dialoga con el lenguaje de la actriz. Eh, Yo creo que la actriz salió a cantar y es una actriz que canta, como que nunca hubo una cantante. Porque con el tango lo que pasó fue que en la obra de egreso de la EMAD hacíamos una versión sobre Antígona que transcurría en un cabaret de campo, una versión que estaba bárbara, con dramaturgia colectiva. Mi personaje cantaba un tango por puro gusto, porque me gustó siempre el tango y siempre estuvo en mi universo. Eh, y vino una chica que era del Manuel de Falla que tocaba el violín en vivo. Resulta que esta chica tenía un guitarrista, tenían un dúo de tango que iban a ir a cantar a, a un bar en San Cristóbal, que creo que se llama el Bar Carlitos, un bar centenario, divino, una especie de pulpería tanguera. Y el dueño de Carlitos le dice, bueno, ustedes tienen un dúo que es solamente instrumental, necesito que traigas un cantante o una cantante porque si no la gente acá se enfervoriza y empieza a cantar y los tengo que calmar un poco. Entonces necesito que alguien cante. Y ella dice, no tengo cantante. Entonces se le ocurre y viene y me dice, Lucy, ¿no te querés aprender unos tangos y venís a cantar al bar Carlitos? No, le digo yo no canto. Dale, dale, aprendete los buenos. No, me aprendí 4 tangos, no paramos. Tuvimos ese dúo, después tuve un cuarteto de tango. Ya me comí el viaje
Rita Merelo y no paré más. Y ahí al tiempo conocí a Los Carniceros del Amor, que es mi banda de cumbia, que también fortuitamente en una playa tomando mate me cruzo con un grupo de chicos que me dicen, tenemos una banda de cumbia, necesitamos cantante. Digo, bueno, estos pibes no me llaman más. Estábamos en Mar del Plata. Vuelvo a Buenos Aires, me llaman. ¿Querés cantar en Los Carniceros? Bueno, digo yo, qué sé yo. Y también no paramos. Pero sí, así que viene de la actriz que canta y se manda a cantar. Bueno, no sé si Jorge tendrá alguna pregunta más, para ir Yo finalizando. para cerrar, contarnos un poquito, como estamos a fin de año, eh, qué se viene para el año que viene, si estás ensayando algo, si hay un próximo estreno, y también me encantaría saber si vas a viajar con el espectáculo de la zaranda, porque ese espectáculo tendría que por lo menos ir a España, ¿no? Se vienen cositas, diría. Se vienen cositas. Bueno, ahora vamos a hacer Quien sea llega tarde en el Teatro Auditorium en Mar del Plata. En enero hacemos 4 funciones. Y también hacemos Quiero decir te amo, 2 funciones en el Auditorium. Que después cuando tenga las fechas y todo, se las mando. Eso va a estar buenísimo en enero. Después vuelvo y arranco a ensayar una obra nueva que me tiene enloquecida de amor con Mariano Saborido, dirigidos ambos por Juan Serrauch, que estamos contentísimas y esperamos que sea una cosa preciosa que tenemos ahí entre manos. Yo ¡Qué supongo que en dúo! abril, sí, un gran amigo Mariano y un actor formidable. Sarao sigue, ya está en venta las entradas para el año que viene y todo. Y después me parece que va a ser mi primer año que voy a hacer teatro en comercial de calle Corrientes. Así una cosa miércoles a domingo y todas esas cosas del teatro comercial, que vamos a ver cómo me va en la experiencia. Un espectáculo que dirige Corina Fiorillo. Y con Saranda no sé cómo será el año que viene. Yo me parece que por mis compromisos laborales voy a tener que dejar el proyecto en algún momento, porque se me hace difícil si hay viajes o hay cosas que requieren de momentitos recortados en el año para tener continuidad con otros trabajos, se vuelve complicado. Pero siempre con el corazón con ellos y esperando volver a verles y volver a hacer teatro juntos. Yo he visto la obra anunciada no me acuerdo si son los teatros del Canal en Madrid. Sí, sí, pero ahí me parece que yo no voy a ir y no sé. No sé si, supongo que irá otra actriz o la volverá a montar, no Ajá. sé. Bien, bien. Y con respecto a lo de Calle Corrientes, ¿se puede adelantar sala, la Creo que obra? va a ir en el Teatro Apolo. Ajá, eh, y la obra se llama Berlín, Berlín. Es una ajá. obra de un dramaturgo francés. ¿Y quién te va a acompañar? ¿Quiénes te van a acompañar? Está Fernanda Metilli, Juan Pablo Jereto, Pablo Ah, Rago y un par de compañeros más. Pero ellos ahí son el Power Trío. Bueno, ha sido la verdad que un placer tener a Lucía. La estaremos aplaudiendo entonces en el auditorium. Toda la gente de la Escuela de Espectadores de Mar del Plata irá a ver las dos obras que vas a ofrecer en Canta. el auditorium. Así que bueno, después cuando estén las fechas y demás, nos contarás. Y ha sido un placer. Este es nuestro anteúltimo programa del año. Así que ha sido un honor tener a Lucía Aduris con nosotros. Lucía, muchas gracias. Sabes lo que te respetamos y lo que te queremos. Muchas gracias, me emociona su cariño y yo los respeto, los quiero y me hacen muy feliz. Gracias, Lucía, gracias. gracias, Gracias a gracias. ustedes, gracias a todos los Chao. que miran también, Gracias. gracias. Chao. Bueno, último bloque de nuestro programa y llegó el momento del no se lo pierdan con las recomendaciones, sugerencias y comentarios sobre la actividad teatral en todo el país. Comenzamos con el maestro Jorge Dubati.
Muchas gracias, Pablo. Me encantaría decir que en 1828 nació Henrik Ibsen, el gran dramaturgo noruego, y que por lo tanto en el 2028 se van a cumplir 200 años de su nacimiento. Por supuesto, Noruega va a tirar la casa por la ventana porque tiene el gran orgullo de tener a este dramaturgo, uno de los más importantes en la historia del teatro mundial, mucho más que un dramaturgo, un verdadero instaurador de discursividad, porque fue el gran introductor y el que lleva a su forma más perfecta el drama moderno. En la Argentina tenemos una historia muy importante de puestas en escena y reescrituras de Henrik Ibsen, y se ha sumado en el Teatro Alvear, con producción del Complejo Teatral de Buenos Aires, una nueva versión de Los Pilares de la Sociedad, una pieza que ya se había hecho en el Teatro San Martín años atrás, pero que ahora lleva la dirección debutante de un gran actor que se llama Jorge Suárez. Es decir, Jorge Suárez deja de actuar en este caso para ponerse al frente de la dirección de Los Pilares de la Sociedad de Henrik Ibsen. No es una de las obras más conocidas de Ibsen, tampoco es su mejor obra si uno la compara con Casa de Muñecas o Espectros o El Pato Salvaje o Un Enemigo del Pueblo. Pero justamente esto hace un enorme interés, tomar contacto con una de las piezas teatrales menos conocidas y en la que Ibsen por primera vez lleva adelante lo que llamaríamos el realismo de tesis, ¿no? El drama realista de tesis. Ahora, es sumamente interesante ver que en la versión que dirige Jorge Suárez se le ha hecho cambios muy importantes a la pieza. Podemos decir que si la tesis fundamental de la pieza estrenada en 1877, Los Pilares de la Sociedad, por Ibsen, si la tesis era que la verdad es el fundamento de la sociedad, sin embargo, ahora esa verdad no le va a servir o no le va a alcanzar a el protagonista de la obra, que es un político, un hombre público, digamos, un pilar de la sociedad, para ser disculpado por su pueblo y muy especialmente por su familia. Sería muy interesante que nuestros espectadores lean el final original de la pieza de Ibsen y vean cómo en el desenlace aparece una política de la diferencia, un, digamos, desenlace nuevo que marca el trazo de nuestra contemporaneidad. El elenco es realmente muy bueno, por supuesto, la que sobresale es Eleonora Wexler, en uno de los personajes femeninos más importantes que ha construido Henrik Ibsen antes de la Nora de Casa de Muñecas, y entre otros actores está Martín Seffel, encarnando la figura de este político dilemático cuya verdad no va a alcanzarle a su pueblo cuando él la revele. Esto se está presentando en el Teatro Alvear y va a estar en cartel hasta mediados de diciembre, así que recomendamos no perdérselo y, si se puede, accediendo a través de copias digitales de la pieza Los Pilares de la Sociedad, leer el final original y leer el nuevo final de la reescritura, porque hay una marca política muy importante en el trazo de nuestro territorio y de nuestra contemporaneidad. Los Pilares de la Sociedad en el Teatro Alvear. Muchísimas gracias, Jorge. Y hablabas de una puesta anterior en el complejo teatral, en el Teatro San Martín, y yo tengo un ejemplar. En ese momento se editaban algunas obras que se hacían en el San Martín, y tengo uno de esos ejemplares porque Los Pilares de la Sociedad fue una de las obras que se editó en ese momento. Creo que fue durante la gestión de Kivestal.
si no me equivoco. Exactamente, exactamente, Pablo. Ujú. Bueno, muy bien. Continuamos con las recomendaciones. Le damos la palabra a la querida Nora Lía Sormani. Muchas gracias, Pablo. Bueno, mi no se lo pierdan de hoy tiene que ver más con la promoción o el dar a conocer una información que es que desde el Instituto de Artes del Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires, allí en la Facultad de Filosofía y Letras, y en un área que yo coordino, que es el Teatro para las Infancias, estamos lanzando la tercera convocatoria de un premio. Este premio se llama Premio Hispanoamericano de Dramaturgias, perdón, para las nuevas infancias. Como decía, es la tercera edición y el subtítulo es Nuevas Infancias, Nuevos Desafíos. Desde este instituto, entonces, lo que estamos haciendo es convocando para que los dramaturgos que tengan obras para las infancias puedan presentar sus obras. ¿Por qué? Y de qué manera, ¿no? En realidad estamos convocando autores, dramaturgos de los países de Hispanoamérica que quieran o que escriban en el género de dramaturgia para las infancias. La participación es libre y gratuita y hay tres categorías. Una categoría que es primeras infancias, que es el teatro desde bebés hasta los 6 años. Otra categoría que es la categoría infancias, que va de 7 a 12 años y la tercera categoría es jóvenes, que va de 13 a 18 años. Las obras deben ser inéditas y no deben haber sido, por supuesto, publicadas por eso mismo, ni representadas, ¿no? Cada participante puede participar con 3 obras como máximo y el tema de nuestra propuesta es con el objetivo de la creación de una ficción, piezas dramáticas, puede ser musical, nuevo circo, teatro de texto, que contemple los cambios de paradigma, por eso las nuevas infancias, ¿no? De las nuevas infancias, nuevas formas de estar en el mundo de las niñas y los niños, nuevas relaciones familiares, otras formas de pensar las infancias y en esta tercera oportunidad hemos sumado las temáticas de la sexualidad, géneros e infancias y también las temáticas de los pueblos y las comunidades nativos. ¿Eh? Quienes quieran participar, porque les cuento que en los anteriores, bueno, Jorge Dubati forma parte como jurado de este premio, pero que en las anteriores libros, porque ya van 2 ediciones de los que sacamos un libro que posteamos en la página web del Instituto de Arte del Espectáculo, se presentaron autores de Chile, de Guatemala, de República Dominicana, muchos de México, Argentina, y entonces ahí logramos tener un catálogo, un semillero, un muestrario de lo que se viene pensando y produciendo para las infancias. Esto estamos pensando en otros artistas que busquen obras para los niños y para los adolescentes y que no encuentren y que ahí gratuitamente lo tienen a su servicio. Por supuesto que como le pusimos premio a esta convocatoria, tiene un jurado integrado por Jorge Dubati, Rodrigo Ures y yo, Noralía Sormani, y quienes quieran presentar sus obras lo pueden hacer por mail escribiendo a premio ispa nuevas infancias @gmail.com. Repito, premio ispa nuevas infancias @gmail.com. Creemos que desde un lugar como el Instituto de Arte del Espectáculo, que es un lugar de investigación, eh, podemos ahí ayudar en esta convocatoria a visibilizar, como lo hace todo investigador, a visibilizar la obra de muchísima gente que está pensando desde el teatro para las infancias. Muchísimas gracias, Nora Lía Sormani. Importante sugerencia y proyecto. Y además recalco esto que comentabas, que están las obras a disponibilidad en el portal de IAE. Están a disponibilidad en el portal del Instituto de Artes del Espectáculo, iae.filo.uba.ar. Allí encuentran los otros 2 tomos para quienes quieran leer, para representar esas obras,
o para leerlas en un grupo si uno es un docente con sus alumnos o para lo que sea. Pero es un importante catálogo. Sí, y no se lo pierdan de hoy, tiene que ver con el ciclo de danza curado por Adriana Barenstein, que se desarrolla en el Centro Cultural Borges, que funciona en las Galerías Pacífico y es con entrada libre y gratuita. La obra a la que me refiero es Mi joven vida tiene un final, de Pablo Rothenberg. Y si digo Pablo Rothenberg, seguramente a muchos de ustedes les vendrán a la mente algunas de sus creaciones como El lobo, La idea fija, La Wagner, La era del cuero, El árbol de la vida y la muerte, que también vimos en el Borges. En este caso, Mi joven vida tiene un final. Es de esas obras que uno siente antes de entender y que no solo se ven, sino que se atraviesan. Y en este caso, Rothenberg parte explícita y performativamente de la figura de Norma Desmond, la estrella envejecida de Sunset Boulevard, la película de Billy Wilder de los años 50. Es más, dice ser ella e instala entonces desde el principio y como eje de trabajo una lectura de desmesura, de delirio de grandeza y de obsolescencias mediáticas, pero no toma al personaje mítico para hacer un retrato nostálgico, sino para explorar un territorio más complejo, para interrogarnos sobre algo que a todos nos toca, como es el paso del tiempo, la memoria del cuerpo, el desgaste del deseo, la pelea íntima por sostener la identidad cuando el brillo se apaga, el deseo de seguir siendo vistos. La operación estética de Rothenberg no es mimética, no es que monta una escena de Sunset Boulevard, sino que toma los rasgos dramáticos de Norma Desmond y, por ejemplo, la resistencia a la desaparición, la teatralidad extrema, la exposición patológica de ella, y los traduce a una gramática física, hace una transposición kinética. Norma se convierte en partitura corporal, aparece el cuerpo como partitura trágica. Es una dramaturgia del cuerpo donde el significante escénico no es la palabra ni la intriga, sino la intensidad física, la repetición, la saturación rítmica, la vibración muscular. Es decir, dramaturgia del cuerpo y de la intensidad antes que de la narratividad. No se pretende mostrar virtuosismo, sino una verdad física, cruda, que sacude, y lo hace con su sello coreográfico, esa combinación de fisicalidad extrema, humor ácido y una hondura afectiva inesperada. Lo fascinante es que no lo hace desde la solemnidad, sino desde escenas que por momento parecen triviales, descontracturadas y sin embargo esconden múltiples capas de sentidos. Pero ahí está el corazón de la dramaturgia de Rothenberg. En esa trivialidad se filtran capas profundas, o sea, la trivialidad como umbral de lo trágico. Lo cómico se vuelve frágil, lo kitsch doloroso. El exceso es una forma desesperada de seguir existiendo. Rothenberg trabaja como siempre, desde la fisicalidad extrema, como les decía, que no deja indiferente a nadie, y propone repensar cuestiones incómodas como ¿qué ocurre cuando la representación ya no alcanza? ¿Qué hacemos con lo que se cae, con lo que no vuelve, con lo que el tiempo arrastra? Es un teatro del cuerpo, que nos muestra la fragilidad del impulso vital, que exhibe la tensión entre el deseo y la aniquilación, que entiende la juventud no como celebración, sino como una pregunta inquietante sobre el tiempo, el cuerpo, la violencia, la vulnerabilidad. O sea, la juventud aparece como promesa y condena.
y aparece acechada y tratada como mercancía y al mismo tiempo como algo a punto de consumirse. O sea, lo joven tiene un final, no solo biológico, sino también profundamente político. Es una obra que dialoga con la cultura del espectáculo, con la presión por mantenerse joven, con los mandatos sobre el cuerpo, sobre todo el del cuerpo que se expone, y también con la relación que tenemos con nuestras propias versiones del pasado, y lo hace sin aleccionar, simplemente lo muestra, nos lo deja ver. El elenco está conformado por un trío potentísimo y que tiene una formación muy diversa. Pablo Rothenberg, coreógrafo, bailarín, performer, músico, pianista, formado en la Universidad del Cine también, y Valentín Caríngela y Ezequiel Pose, que vienen uno del folclore y el otro de la danza contemporánea, y que funcionan como reflejos como recuerdos del personaje de Norma Desmond. Todos son de una entrega admirable y están muy bien acompañados por las luces de Fernando Berreta y el diseño sonoro de Matías Coulazo y del mismo Rothenberg, que toca el piano magníficamente bien. Vale la pena verla, no se la pierdan. Es una obra que combina humor, intensidad y pensamiento, de una fisicalidad que impacta, es intensa, inteligente y profundamente humana. O sea, nos recuerda que el arte, cuando es honesto, puede ser incómodo, pero a la vez muy bello, y Rothenberg vuelve a demostrar que el escenario es un laboratorio del cuerpo y del alma. No se la pierdan. Está los jueves y domingos de noviembre a las 20 horas en el Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, y retiran las entradas gratuitas 2 horas antes de la función. En este espacio del no se lo pierdan, voy a comentarles, en realidad no se trata de recomendarles una obra, una propuesta teatral, sino vinculado al teatro, por supuesto, pero viajar a Mar del Plata. Se está acercando la temporada de verano, por supuesto, Mar del Plata de alguna manera va a aprovechar esa visibilidad para ofrecer los habituales espectáculos de su circuito comercial, pero además ustedes saben que en la ciudad de Mar del Plata hay un circuito independiente sumamente importante, sumamente valioso, con grandes autores, directores, actores, grandes artistas de la ciudad, escenógrafos, danza, bueno, en fin, un circuito independiente que trabaja además, y esto yo siempre busco remarcarlo, que trabaja los 365 días del año. Uno puede ir cualquier mes del año a Mar del Plata y se va a encontrar con muy buen teatro hecho por los teatristas de la ciudad, además de las obras que llegan de visita también durante el invierno desde distintos puntos del país. Y por supuesto en el verano aparece esa vidriera que también a veces contempla muy importantes títulos y muy valiosos que tienen que ver con ya el circuito comercial. Pero pensando en el teatro independiente, una de las salas emblemáticas de la ciudad es el Galpón de las Artes, ubicado allí en la calle Jujuy de la ciudad de Mar del Plata, con Claudia Balinotti, con Mariano, al frente de este espacio tan bello, tan importante, insoslayable de la ciudad. Sala el Galpón de las Artes, que está cumpliendo el año que viene 30 años de vida. Y para renovar y de alguna manera a modo celebratorio todas sus butacas, lanzó la campaña Mi Butaca en el Galpón, por una muy baja suma de dinero que se puede donar al Galpón de las Artes. Uno colabora con justamente la renovación de las butacas, que es algo tan costoso para una sala teatral, pero que también redunda en que los espectadores podamos estar accediendo a un espacio confortable para ver las obras. Además, quien
haga una donación en esta campaña de Mi Butaca en el Galpón, va a tener ese reconocimiento de una plaquita en la butaca que haya elegido. Si ustedes entran a la web del Galpón de las Artes o a través de las redes sociales, Galpón Artes es la cuenta, van a poder acceder a un mapa interactivo donde eligen qué butaca quieren apadrinar y los datos para poder transferir el dinero. Es una suma muy accesible y además se puede hacer de manera grupal, colectiva, ¿no? Es decir, distintos espectadores o instituciones pueden apadrinar una sola butaca. La butaca número 1 lleva la plaquita de Escuela de Espectadores. Quiero que lo sepan, así que la butaca número 1 del Galpón de las Artes va a llevar esa mención y con la frase que es teatro igual vida. Ese es el eslogan que hemos elegido para que la butaca número 1 lleve esa plaquita de Escuela de Espectadores, que ustedes saben que funciona desde hace 15 años en el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata, y el 29 de noviembre cerramos con la función de Cartas a mi hijo Federico con María Marta Guitar. Bueno, además, durante el mes de noviembre, mes de estrenos en el Galpón. Si ustedes ingresan a las redes sociales y a la página del Galpón, van a encontrar que todos los fines de semana de este mes hay estrenos de teatro, casi como un anticipo de lo que va a ser la temporada de verano y el 2026, donde el Galpón celebrará sus primeros 30 años de vida, allí con Claudia y con Mariano y todo el equipo al frente de la sala. Galpón de las Artes, ahí en la calle Jujuy, en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, muy bien. Esta ha sido una sección que nos encanta hacer, que es el No se lo pierdan. Hacemos un corte muy, muy breve y nos despedimos de todos ustedes. Bueno, muy bien, llegamos al final de nuestro programón con Lucía Duris. Nos queda un programa para finalizar esta temporada 2025, esta primera temporada de espectadores, mucho más que espectadores. Maestro Jorge Dubati, muchas gracias. Gracias a vos, Pablo, y a todo el equipo. Gracias, Nora. Gracias, Grisi. Y por supuesto, gracias a las y los oyentes. Así es, gracias a todos ellos que nos están escuchando y mirando y que hacen devoluciones tan afectuosas sobre nuestro programa. Grisi Santomauro, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un placer estar juntos siempre y bueno, por supuesto, sí, a los oyentes y espectadores nuestros también. Bueno, y antes de despedirnos, Nora Lía Sormani, antes de saludarla, nos cuenta cómo pueden hacer para ver nuestro programa. Claro, estamos con nuestro canal de YouTube, es de la Asociación Argentina de Espectadores de las Artes Escénicas. Y entonces pueden comunicarse vernos en ese canal de YouTube y invitarnos con un cafecito que también colabora con pero sobre todo mirarnos y disfrutar, como decían antes, de estos grandes invitados que tenemos, ¿no? Los mismos artistas, directores que se expresan acá con nosotros. Si no, nos pueden seguir por Instagram en @aetae.argentina. También tenemos un blog, aetae.blogspot.com, o si no, escribirnos espectadoresteatrales@gmail.com. Muchísimas gracias, querida Nora Lía Sormani. Bueno, nos despedimos entonces. Gracias, Jorge Grisi, Nora Lía, y nos encontramos entonces la semana que viene para el final de este ciclo 2025 de espectadores, mucho más que espectadores. Chao, hasta la próxima.